invitados de la tarde y también con las noticias y los tips y las recomendaciones a diario nosotros que le damos a usted. Con esto nosotros fomentamos una cultura de seguridad preventiva. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes de toda Latinoamérica, parte de Europa y también a nuestros amigos del Perú a diario que nos ven, nos escriben a través de las redes sociales, su programa Hablemos de Seguridad. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Arequipa, al señor Eduardo Pigman, que nos está viendo y siempre está pues atento a la programación de Onda Digital Televisión y su programa Hablemos de Seguridad. Hoy día vamos a tener nuevamente al general Wilson Barrantes Mendoza con nosotros, con quien vamos a hablar pues temas de coyuntura nacional, como siempre, ¿no? Analizando referente a la seguridad ciudadana en el Perú, y también nos va a contar, pues acaba de terminar un curso de desarrollo en temas de seguridad ciudadana. Un especialista en el tema que se ha capacitado durante 2 años y por fin pues ha terminado dicho curso y ya le entregaron su diploma. Y con él vamos a hablar todos estos temas y también le vamos a dar las recomendaciones, los tips. Eso es lo que quiere la gente, que estamos ya ahorita a pocos días de la fiesta de fin de año de la Navidad. La mayoría ya están yendo a hacer sus compras a Mesa Redonda, a Gamarra. Entonces con el general le vamos a dar más recomendaciones, más tips para que usted lo ponga en práctica. Hoy en día, pues, más vale prevenir que lamentar. General, buenas tardes, bienvenido al programa Hablemos de Seguridad una vez más. Buenas tardes, Armando. Como siempre, un gusto estar aquí en esta plataforma informativa y, por supuesto, contento de compartir con los radioyentes, televidentes y con el público que nos sigue por internet los aspectos más importantes del tema de la seguridad ciudadana. General, cuéntanos, usted acaba de terminar un curso muy importante, usted se está capacitando más y cuéntenos de qué se trata y cuándo le entregaron su diploma. Bueno, acabamos de terminar un doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica, culminando de esta manera la última fase de la capacitación que hace un oficial que proviene de las ciencias militares, ¿no? Entonces, con este doctorado estamos en el mismo nivel de los doctores en esta materia a nivel Estados Unidos, Europa o Brasil, que son los países rectores en esta materia, ¿no? Y de todas maneras el esfuerzo que hemos hecho para llegar a esta final nos parece interesante y justamente queremos aportar y compartir con ustedes o con los radioyentes o con la ciudadanía y poner en práctica lo que hemos avanzado. Eso es la parte más importante de nuestro tema, ¿no? General, pero en este curso todos los generales o todos los que pertenecen al cuerpo del ejército peruano, de la policía, pues tienen acceso gratis o uno mismo hay que pagar estos cursos o la mayoría han terminado estos cursos. ¿Cómo es acá en el Perú? Mire, para mencionarle, en este doctorado hemos estado un promedio de 5 o 6 militares nada más. Actividad y retiro, sí. Es el primer doctorado que tenemos en esta materia y por supuesto, digamos que haber sido aprobado para ingresar ya es un tema importante y en segundo lugar es un tema costoso. Costoso digo porque de repente para otros le puede ser cómodo, pero para nosotros cuesta algo de 26 a 28 mil soles el doctorado. El doctorado. Sí, y esto se imparte en el Centro de Altos Estudios Nacionales y la condición es haber hecho una maestría previa digamos, tanto en la materia como en cualquier otra maestría de la actividad de la ciencia y humanidades, ¿no? Pero en general, cuando estaba en actividad, ¿podría hacerlo este curso o no lo hizo? ¿Por qué? No, es que este es en realidad el primer doctorado que se imparte a nivel nacional. O sea que el Perú es el primero. El primero, sí. Y siendo el primero, somos uno de los primeros también en tener la oportunidad, ¿no? Y entonces eso es lo más importante, que el país ya ha, digamos, recogido en este momento una currícula acorde con los países de interés, o sea, estamos hablando de Europa, Estados Unidos y el Brasil, que son países que tienen este tipo de nivel, sobre todo España, que es un ente rector también en esta materia. Ya estamos en ese camino y bueno, qué bueno que hayamos tenido esa oportunidad y poner en práctica, pues porque ahora de lo que se trata es poner en práctica lo que hemos estudiado, porque esto realmente vale la pena aplicarlo en la medida que nos permite analizar la realidad nacional en un horizonte de mediano y largo plazo, justamente de cara a los acontecimientos que vienen ocurriendo en el país y nos permite, pues, digamos, el día a día nuestro nos da la oportunidad para poder desarrollar estos temas, ¿no? Y que es de suma importancia hoy en día en el Perú. Y estos cursos, como usted dice, pues lo realizan mucho en España, en Colombia y en Ecuador, y en el Perú pues no se da, como esta es la primera promoción, como se dice, de estos cursos. Claro, el doctorado en Latinoamérica se da en Argentina, me parece, Chile, México
y nada más, todavía no se ha masificado los doctorados. Se dan las maestrías en desarrollo y defensa nacional, que también lo hemos hecho, pero en eso sí, horizontalmente todos los países de la región lo imparten, con sus matices y su currícula que la ajustan en función de su realidad. Pero en general es una matriz casi única a nivel latinoamericano y europeo, ¿no? Los doctorados sí es un salto más que tienen España, Estados Unidos, China, Francia, Inglaterra, Alemania y Brasil, y el Perú está entrando en este mismo camino, ¿no? Entonces es una ventaja porque siendo que ya ingresamos a este tema, nos va a permitir tener un horizonte de análisis mucho más completo, con instrumentos de análisis mucho más claros, que esa es la ventaja de estos cursos, ¿no? Y tal vez proponer modelos, porque de lo que se trata en este doctorado es proponer modelos para que el Estado funcione de mejor manera, ¿no? Tanto en el aspecto de desarrollo como en el aspecto de seguridad y defensa. Y estamos preparándonos en ese sentido porque nosotros propugnamos que nuestro país se federalice, y el motivo de nuestra tesis es justamente esa, proponer un modelo de administración del Estado que no sea el unitario ni el descentralista que está en la Constitución, sino un nuevo modelo de administración que sea el federal. ¿Y por qué decimos que el modelo federal? Porque hemos recogido justamente toda la historia de lo que ocurre en el mundo, y los países que han evolucionado mucho más, los países que son menos corruptos, son los países justamente que han copiado el modelo federal, y son los países que tienen esa oportunidad de corregir, ajustar y control, ¿no? El control político, el control contable, financiero y el control administrativo es más estrecho en los países federales, porque no se imparte el control desde la capital, sino cada estado o región federal se convierte justamente en un pequeño instrumento de control de todos sus presupuestos, básicamente, ¿no? Y las actividades de su gobierno, las actividades de gobierno, y dentro de ello la administración contable financiera se hace más estrecha. ¿Y eso qué ocurre? Que eso le da al ciudadano tener una oportunidad de accesar con mayor directamente y frontalmente a la administración del presupuesto. Entonces, eso es una ventaja del modelo federal. Por supuesto que la corrupción no se corrige con el modelo, la corrupción se corrige con la educación. Y la educación es una evolución que se ve facilitada. Por ejemplo, siempre hemos sido positivamente impregnados de lo bueno que es la educación de Finlandia, ¿no? Entonces dice, la mejor educación del mundo. Así claro, es. ¿Pero por qué? Porque es una organización federal. Entonces, siendo que es federal, permite niveles de control mucho más importantes, ¿no? En Islandia, por ejemplo, nos hemos quedado impactados que hace 20 años, por ejemplo, un policía narraba que en su vida jamás ha visto que se produzca un asalto, un robo, y que haya un acto criminal, y tampoco ha visto que jamás se roban vehículos. Así es. En todo el estado. En Noruega también, por ejemplo. En Noruega hay menos policías que los ciudadanos. Cada día hay menos policías. Por supuesto, por eso que cuando copiamos las matrices de que un policía por cada 254, 58 habitantes, estamos copiando modelos de países en donde el nivel de educación y el nivel de violencia es totalmente promedio, bajo. Sin embargo, en nuestro país estamos viendo como México, Colombia, y nuestro país básicamente está en esos niveles. ¿Ya? En Latinoamérica, no por gusto, somos el cuarto país más corrupto de Latinoamérica, pero nos lo ponen bonito, el cuarto país más corrupto. Sin embargo, para conocimiento de los 185 países, somos el puesto número 75. ¿Se da cuenta? O sea, estamos de la mitad para abajo. Así es. Entonces, nos tratamos de engañar, porque esa es parte de nuestra cultura que tenemos que desaparecerla, porque no podemos estar escondiendo las cosas. Como yo les decía hace un tiempo, una madre dice, mi hijito tiene problemas con el alcohol, el otro tiene problemas, mi hijita tiene problemas con las fiestas, y es una prostituta, el otro es un alcohólico. Entonces, lo que tenemos que tener acá, tenemos que hablar las cosas claras, y por esa razón es que en estos modelos, en estas cosas, se ven prácticamente de una manera transparente y objetiva el análisis de la realidad. Y eso es lo que necesitamos en este momento para poder, digamos, no cometer errores como lo que estamos mirando ahora, que nos engañamos. Los que votaron por un presidente como el actual se engañaron creyendo que estaban frente a un estadista o frente a un Velasco, etcétera, porque muchos extrapolaron la imagen de Velasco y vieron en este actor una imagen de una autoridad y de alguien que podía conducir el país por mejor camino, pero nos hemos decepcionado. Pues, de que nos vendió cebo de culebra, general. Engañó a soldados, engañó a militares, engañó a ciudadanos, a reservistas, y lo que es peor, se comprometió, fue elegido bajo un argumento y se comprometió
con la población y sin embargo al final se comprometió políticamente con los denominados caviares y su gobierno se está yendo al hueco. Como se ha ido al hueco el gobierno de la administración de la provincia de Lima, del gobierno de la capital, con la señora Villarán, porque también tiene la misma forma. Alrededor de ella, puro ONGeros, que se han llenado de estudios e investigaciones, y lo que hemos visto que es una Costa Verde que es intransitable, la parada, una desgracia, el comercio ambulatorio, el comercio informal, el comercio formal de los productos que estamos acostumbrados desde hace muchos años a manejarse a través de la denominada parada. La señora ha querido revertir el tema. Pues su objetivo era convertir a ciudadanos como si con la palabra mágica eres ciudadano y eso significaba deberes y derechos. Eso no es así. Entonces todo este tema que hemos visto que nos ha indignado a los peruanos, los hemos visto en el primer fracaso en la administración de la ciudad de Lima a través de esta señora y sus caviares. Y probablemente este va a ser también el mismo correlato que vamos a tener con este fracaso que va a haber en este gobierno, porque sus indicadores macroeconómicos son desastrosos. Son pésimos. Hasta hoy la posibilidad de que el país crezca van a ser terribles. Y con la inseguridad, que es el tema que nos preocupa y es el principal problema hoy en día en el Perú. Es el tema de la inseguridad. General, en los cursos que usted ha realizado, usted han aprendido todo esto, las estrategias, los modelos, pero explícanos un poquito más de qué faltaría para que Perú se convierta en un país federal. Y esos países exitosos, que son países federales, ¿en qué han cambiado? ¿Qué diferencias tienen? Explica un poquito a nuestros televidentes del Perú y del mundo para que entiendan cómo es un país federal. Mire, en primer lugar, para ser federal en nuestra actual realidad peruana se necesitan dos cosas, o una reforma constitucional o una asamblea constituyente. Una reforma constitucional nos va a permitir, siempre y cuando tengamos mayoría, inmediatamente, en menos de un año, terminan las reformas y inmediatamente tener la organización federal. Y eso es el primer paso. El segundo, si no, es la asamblea constituyente, pero ¿qué cosa significa esto? Significa que las regiones se convierten en unos estados federales, que el Estado Nacional a través de Lima regula el gobierno nacional a través del Congreso, de los llamados senadores, tiene el Ejecutivo sus ministros, pero en las regiones tenemos digamos en este caso, las autoridades que están alrededor actual, los consejeros regionales se convierten en ¿qué? Se convertirán en diputados regionales. Entonces eso permite que ellos fiscalicen en mejor medida a la autoridad elegida regionalmente, y todos los ciudadanos se convierten en fiscalizadores, porque además ahí va a estar la Contraloría. Por ejemplo, la Contraloría en Lima, ahí hay una Contraloría autónoma, su poder judicial autónomo, que va a depender solamente para efectos de casación en Lima, porque ahí van a resolver las primeras y segundas instancias en las regiones como lo tienen, pero con autonomía y con control. Así es. ¿Ya? Y además propugna, por ejemplo, entre otras cosas, que la elección de jueces y fiscales es popular, a través del voto. No es que yo agarro, me elijo en Lima el Consejo Nacional de la Magistratura y de ahí me voy para otro lado. O busco amigos. Y busco amigos y pago y no pasa nada. O sea que acá el juez y el fiscal nadie lo fiscaliza, lo controla. Y por último pasa libre. Por agua caliente, pues busca a sus amigos. Aquí con este sistema es mucho más difícil. Entonces, para ser fiscal supremo pasa a nivel nacional, y para ser fiscal o juez superior es a nivel del Estado federal. Pero el Estado mantiene su Fuerza Armada unitaria, mantiene a sus relaciones exteriores unitarias, todo lo demás se descentraliza. Y entonces, ¿qué permite eso? La competencia. Por ejemplo, hay regiones que tienen tanto ingreso que el canon es al revés, el canon lo entregan a Lima, no es como ahora Lima te entrega el canon. Entonces, la posibilidad de que el ciudadano que tiene el control del territorio, por ejemplo, en este caso nuestros compatriotas nativos amazónicos o andinos, en donde hay oro, hay recursos, ellos van a ser dueños. Y no solamente lo estoy diciendo yo, lo dice, por ejemplo, Hernando de Soto. Hernando de Soto reconoce que la administración federal es mejor para un país, permite la titulación, permite que los recursos estén al alcance del ciudadano. O sea, como es en Estados Unidos, uno encuentra petróleo en su chacra, entonces inmediatamente es socio de la empresa. No es que le van a dar un dólar el metro, no, señor, soy socio. Entonces, estas facilidades y estas cosas ha hecho que los estados crezcan económicamente y no lo depreden. Fíjese, acá solamente pagan el impuesto general a las rentas,
y punto, a la renta, perdón, y eso es todo lo que paga la empresa extranjera. Y sin embargo, en Estados Unidos pagan sobre eso los impuestos que devienen de la producción que se tenga. Entonces, todo este sistema federal permite una mejor tributación. Entonces, como estamos hablando en el nivel Estado, región, federal, ahí todos, la Superintendencia Nacional de Aduanas, todo se controla de tal suerte que mucho más fácil es que alguien pueda, mucho más difícil, perdón, es que alguien pueda evadir el pago de impuestos. Ahí están controlados. Y si todos pagamos impuestos, como lo hacemos los que tenemos sueldo, pagamos nuestros impuestos, entonces, pero sin embargo acá hay mucha evasión tributaria. Vemos que y hay esclavitud, por ejemplo, vemos la gente que en Gamarra, cierto, tienen su puestito, pero por las afueras de Lima, tienen los lugares donde traen a sus familias. Los mismos vendedores, los mismos que tienen negocios formales. Claro, ahí lo llevan a que hagan todo. Ahí lo llevan a trabajar, los tienen esclavizados, así los tienen 12, 14 horas y almuerzo y el domingo a la justa los sacan a dar una vuelta al parque y eso es todo. Y ese tipo de esclavitud estamos viviendo. Se acaba con lo que es un país federal. Claro, con el país federal se acaba. ¿Por qué? Porque el control fiscal está a la puerta de la esquina, entonces ya no puede engañar. Acá sí estamos preocupados porque, bueno, pues ya no habría lo que ha pasado con la Telefónica, por ejemplo, que hace un contrato que nadie lo sabe cómo es, debía más de 4.500 millones de soles y ahora ya no debe nada porque está dando, dice, a futuro, está dando ventajas que no la vemos usted y yo, ni nadie la ve. Entonces, General, esto es la corrupción. En ese aspecto usted tiene mucha razón, muchos televidentes del Perú y del mundo nos escriben y nos dicen, por ejemplo, Cerro de Pasco, uno de los productores de oro, Antamina, Ancash, vemos por Madre de Dios. Pero sin embargo, en esos sitios donde hay bastante dinero, millones y millones, no hay un buen colegio, no hay un hospital moderno en esos sitios, no hay colegios modernos. Sobre ese tema vamos a regresar luego de dar algunas recomendaciones. Por ejemplo, ahorita está de moda los robos en los taxis. El día de ayer en Miraflores robaron a una persona, pues cuando se subió a un taxi, le echaron un spray y lo durmieron, se llevaron todas sus cosas. Entonces le vamos a dar algunos tips y recomendaciones de cómo evitar ser víctima de estos malos taxistas, ¿no? Algunos malos taxistas pues, que se dedican a robar. Adelante con la nota, señor director. ¿Sabe qué debe hacer antes, durante y después de abordar un taxi? Comandante, ¿por qué no es recomendable sentarse a la derecha donde casi todos los pasajeros se sientan? Claro. La persona que acompaña tiene que verificar que esta placa sea la misma que la placa metálica, ¿no? Se sugiere que la persona que está dentro del taxi haga una llamada a alguien. Claro. Las fiestas patrias y el pago de gratificaciones aumentan la incidencia de robos en taxis y colectivos. Delincuentes disfrazados de taxistas hacen que miles de usuarios sean víctimas de los tristemente populares secuestros al paso. La Dirección de Investigación Criminal de INCRI ha puesto a disposición algunas medidas para evitar ser víctima de estos supuestos taxistas. Preste mucha atención y evite caer en las manos de estos malditos delincuentes. ¿Qué hacer si va a tomar un taxi saliendo del trabajo? Pues el personal de seguridad de su empresa puede ayudarlo. Es recomendable que las personas de seguridad tengan una cámara de video para poder filmar a los taxistas que están abordando los trabajadores, ¿no? De tal forma que tengan una forma de identificar a quiénes son los taxistas, ¿no? Esta técnica no solo sirve para registrar el vehículo y rostro de un posible ladrón, sino que tiene un efecto disuasivo, ya que los delincuentes, sabiéndose grabados, lo pensarán 2 veces antes de intentar atracarlo. Pero ¿qué hacer si toma un taxi saliendo de su casa, de un centro comercial o de una discoteca? El consejo, siempre tomarlo acompañado de otra persona. Con su filmadora o de repente con su equipo móvil, pueden tomar una foto, pueden filmar el taxista y el tipo de taxi, ¿no? La placa, que es muy importantísimo, ¿no? Tener la placa del vehículo. O sea, o evitamos que este taxista cometa el delito o no le hace el servicio de taxi, ¿no? Inclusive si usted va a tomar un taxi solo, es conveniente, según la policía, solicitar el DNI al conductor. El DNI al taxista, ¿no? Que
obviamente el taxista que es honesto, que es correcto, que está haciendo un servicio de taxi dentro de lo correcto, él no se va a negar a identificarse, ¿no? Pero si el taxista está predispuesto a cometer un delito, él se va a retirar. Comandante, ¿da algún tipo de seguridad que la placa esté pintada en la puerta como confirmando que realmente es o no? Claro, definitivamente la persona que acompaña tiene que verificar que esta placa sea la misma que esté en la placa metálica, ¿no? Ojo, que hay que tener en cuenta también que la placa tenga estas letras tipo Arial, ¿no? Y no cursivas. Se me dice que hay placas que están... Así es, en cursivo, entonces eso le quita la visibilidad. También con respecto a ese sticker hay que especificar que cada taxista supuestamente formal debería estar asociado a una empresa y ponen sus stickers o inscripciones. Claro, este sticker debe ser un sticker adherido a la puerta del vehículo. En este caso no, mire. ¿De acuerdo? O sea, puede ser un sticker BAM, ¿no? O inclusive el casquete, pues, ¿no? Porque mire esto. Pero las medidas de seguridad incluyen hasta el lugar donde nos sentaremos en el taxi. Comandante, ¿por qué no es recomendable sentarse a la derecha donde casi todos los pasajeros se sientan? Claro, ¿por qué? Porque el taxista o la persona que está manejando el vehículo tiene la facilidad de poder atacarlo, porque no solamente girándose a la derecha y con un arma que tenga en la mano lo puede atacar. Como estamos viendo en este momento. Ahí tiene toda la facilidad. Así es. Y más aún todavía cuando él baja el asiento hacia atrás y tiene mejor facilidad. Para eso tenía que parar el auto. Va para el auto, ¿sí? ¿Te das cuenta, no? Y ahí no queda todo. Él puede pasarse hacia atrás para reducirlo completamente. La policía recomienda sentarse a la izquierda, detrás del chofer. Ya, estando sentado donde me encuentro yo, Ajá. Tiene la visión de las dos manos del taxista, ¿no? Una que va al timón y la otra que va al cambio, ¿no? O en su defecto los dos al timón. Y eso también permite ver si el taxista está haciendo llamadas, Así es. está mandando mensajes de Eso nos texto, hace podría ver- ser como una seña, pues, ¿no? Definitivamente, una señal, ¿no? O una sola timbrada, una pulsación de su teléfono puede que sea la señal para que la otra gente que lo está esperando no, ya espere a la víctima, ¿no? Ya dentro del taxi, la policía sugiere realizar varias llamadas telefónicas a la persona que lo acompañó o a un conocido. Una vez que sube la persona al vehículo, a bordo del taxi, él debe estar en comunicación con la otra persona y decirle cómo va siguiendo su circuito, ¿no? Y que no haya ninguna desviación, no haya no tome ni un tramo irregular el taxista, ¿no? O sea, sigue la ruta que se está indicando, ¿no? Claro, porque el taxista, en el caso que son delincuentes, sepa que esta persona está monitoreando. Está siendo monitoreado, ¿no? Si uno lamentablemente es víctima de un robo o un secuestro al paso, ¿qué es lo que tiene que hacer durante ese Lo momento? primero que tiene que hacer es mantener la calma, definitivamente es mantener la calma, ¿no? Y en segundo lugar, de repente no acceder a las pretensiones de estos delincuentes. ¿Por qué? Porque ellos van a pedir información sobre su situación económica, ¿no? ¿En algún caso uno debe defenderse, debe reaccionar ante algún tipo de agresión o Hay que no? tener mucho cuidado porque de repente esta reacción puede ser en contra de la víctima, ¿no? Según la policía, los distritos con mayor incidencia son Miraflores, San Isidro, Surco, Lince y Cercado. Depende de nosotros seguir estas indicaciones y así minimizar la posibilidad de convertirnos en víctimas. Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad. Excelente las recomendaciones justo en este fin de año, pues en estas fiestas de Navidad, de fin de año, hay bastantes robos en los taxis. Ya en los medios de comunicación, tanto escrita y televisiva, pues ya están saliendo pues algunos malos taxistas que se dedican a robar y también esos famosos colectivos. Entonces, mucho cuidado, ahí le hemos dado los tips, las recomendaciones que usted debe tener en cuenta y debe ponerlos en práctica. General, ¿qué le parece esas recomendaciones? Que a diario hoy día tenemos bastantes robos. Bueno, mire, el crimen, digamos, organizado también tiene como finalidad mutar y buscar nuevas modalidades. Pero ¿qué es lo que hemos visto en los últimos 4 años, básicamente? No sé si recordamos y tenemos claramente la imagen de cuántas veces se ha tratado de hacer un registro de los taxistas. Un montón de veces. Y cada vez se ha dejado de lado a una mayor cantidad de taxistas. Entonces, ¿qué hemos generado? En lugar de tener el control de todo el servicio de taxi en general,
hemos tratado de circunscribir no solamente a una partecita y al resto lo hemos votado. Esos taxistas se han convertido en informales. Entonces no tenemos control sobre ellos. Y esto es responsabilidad de esta alcaldesa inepta que nos ha traído este problema. O sea, la inseguridad ciudadana viene de la mano del propio gobierno provincial de Lima, del propio gobierno municipal, al no haber logrado empadronar a todos los taxistas. ¿Qué ha hecho? Ha sacado una gran parte fuera y por supuesto esa gente de alguna manera trabaja, pero a la vez ahí con esa informalidad han ingresado los delincuentes que hacen de las suyas. Entonces aquí, ¿quién es el primer responsable? La alcaldesa de Lima. Yo diría a todos los que han sido asaltados, denuncien penalmente a la alcaldesa de Lima, responsabilícenla civilmente por todos los daños y prejuicios y encuentren en ella una responsable. Porque en realidad el haber generado este vacío de descontrol que le ha creado un mayor problema a la policía, porque aquí nos están dando el problema, pero no nos explican la causa. La causa es la que estoy narrando. Esa es la causa. La causa es que este gobierno municipal inepto, por demás, digamos, ¿qué podría decir? Ignorante en materia de la inseguridad, ha logrado crear este problema. Y este vacío, aquí no son los que pagamos los platos, no es ella, porque ella se va en el carro municipal. Los que pagan acá el plato son las damas, los varones, mayores, jóvenes, que por obvios motivos tienen que recurrir a este servicio. Indudablemente, y no todos tienen la oportunidad. Por ejemplo, aquí nos muestran bonito que sale, filma el seguridad de la empresa o el seguridad del edificio, filma con su celular, toma iPhone. la foto, correcto. Pero oiga, en este país, ¿cuántas emergencias se dan que gente que no está acostumbrada a tomar taxi, inmediatamente lo poco que le queda al provinciano que vienen a Lima lo asaltan? ¿Por qué? Porque él no conoce estas particularidades. Pero todas estas particularidades la ha degenerado la Municipalidad de Lima, porque primero eran con un tipo de cintillo al costado, ahora ya cambió el modelo, después cambió que las letras eran de una manera, después ha cambiado de otra, después dicen tal cosa. O sea, si nos damos cuenta, en 4 años, ¿cuántas veces han cambiado? Hemos visto que el servicio ha cambiado? O sea, que usted sube a un taxi y no sabe si es formal o informal. ¿Por qué? Porque la verdad le digo, yo no podía reconocer a un taxi formal en este momento, porque la señora nos ha generado el caos, el desorden. Y ese es el problema, la ignorancia también genera corrupción. Y esto ha generado la posibilidad de que la gente cree este problema. Por eso, si aquí tenemos que buscar un culpable, esa es la alcaldesa de Lima, porque ha maltratado al transportista, como que si el transportista fuera el enemigo. Cuando Lima, debido a la ineptitud también que hemos tenido en la administración municipal, no hay una facilidad para el transporte masivo. Ella, no nos olvidemos que generó todo este desmadre que podríamos hablar con la continuación del metropolitano, que generó todo este problema con el corredor azul, que ahora obliga a tomar taxi. Pero ¿qué taxi vamos a recurrir si la señora no los ha ordenado? Cuando debía empezar por ahí. ¿Por qué cree que sacando del mercado digamos, a 200.000 taxistas ya solucionó el problema? Como le digo, esta administración caviar lo único que ha hecho es que para desaparecer la tuberculosis, la solución para ellos es matar a los tuberculosos. Y eso es la administración que ha hecho esta señora. Solamente calman la fiebre, pues general, claro, no la infección. Por supuesto, y ahí estamos las consecuencias, por eso que pagan las damas, pagan los jóvenes, pagan todo esto, ¿no? Porque uno no sabe cuántos taxis que se dicen remise y no sé cuántos, uno ni sabe si son o no son, porque no hay forma de averiguar el apremio, la continuidad de nuestras tareas diarias, y no hay una formalización completa que a mí me diga, este es el taxi y este no es el taxi. No, señor. ¿Por qué no somos como las grandes capitales? Muchos de nosotros hemos estado en Santiago, en Bogotá, en Brasil, en Venezuela mismo. En Venezuela, Argentina. ¿Cómo es el transporte? Es ordenado. En Ecuador inclusive es mucho mejor que acá. ¿Por qué? Porque existe una autoridad coherente, una autoridad responsable, y aquí es un llamado también a las nuevas administraciones municipales, porque acá todos tenemos que ver que esto tenga un buen fin, pues, porque no podemos estar en este desorden que ha armado la ineptitud de una administración municipal para llevarnos a este desmadre. Justamente lo que acabamos de ver, tampoco esas recomendaciones son la solución, porque al final tenemos que ordenarnos mejor. Ese es el problema. Porque si no solucionamos eso, no va a salir. Porque el delincuente al final después te roba, hasta cuando te roba tu celular, se lleva todo lo que has tomado foto, todo. Claro, aun cuando, por ejemplo, yo tengo entendido que de alguna forma puede servir. Yo tuve un familiar que, marcación rápida, presionó el 1, inmediatamente alertó y vino la policía y al final la arrojaron del carro a este familiar, ¿no? Entonces la arrojaron del carro y bueno, pues se golpeó, se magulló, pero lograron al final agarrar al carro. O sea, hay salidas como la marcación rápida, llamar inmediatamente y uno ver si uno, porque sabe que el peligro se huele, así como los animales huelen el peligro, el ser humano también.
sabe uno que ya se subió a un carro equivocado, inmediatamente alertar a su familiar o a quien sea para inmediatamente tomar previsiones del caso. ¿Ya? Pero, y como dice, también hablando para efectos de que sepan a dónde estamos yendo, ¿no? pero también una de las alternativas es siempre en la cabecera del taxista, ahí también está la placa. Inmediatamente sentarse, pues anotar la placa y mandar por un mensaje de texto a un familiar, y ese es más seguro. Si llevan tu celular, de todas maneras ya mandaste un mensaje de alerta a un familiar, a un hermano, a un amigo. Pero como repito, los que delinquen no son los formales. Lamentablemente no son los formales, porque el formal sabe que su carrito, los ciento y tantos mil taxistas que han formalizado, está todo correcto. ¿Quiénes son los que están delinquiendo? Los que delinquen son justamente los informales que adoptan la posición del formal y pasan en este tema, ¿no? ¿Y eso por qué? Es porque se ha generado dos sistemas, los formales y los informales y el remise. Entonces, aquí, ¿a quién le echamos la culpa? No le vamos a echar la culpa al delincuente. El delincuente es oportunista, encuentra la oportunidad. Sí, claro. Pero acá el culpable por no haber arbitrado, nuevamente reitero, la Municipalidad de Lima, la Alcaldesa de Lima es única y exclusivamente responsable, y bueno, hay que aplicarle pues la autoría inmediata por ser ella la que ha generado este problema de las muertes en la parada y de todo esto que estamos mirando. Es la única responsable. Autora inmediata de todo este desorden. General, pero también, según usted como especialista, como analista político, el taxi en el Perú debe ser único. Así es. Aquí tenemos un problema, por ejemplo, ¿no? Bueno, nosotros, una de las cosas que alguna vez recogimos como necesidad y análisis de este tema es que ya se tiene que implementar el servicio de taxímetro. No debe haber taxis que no tengan taxímetro, y todos tenemos que acostumbrarnos al servicio de taxímetro. Y entonces resulta que el servicio de taxímetro es una seguridad para todos, para el taxista, para el ciudadano. Y también ya no es pues como en el pasado que el taxista daba vueltas, tonteaba para que vaya cargando. Hoy en día no. Hoy en día la bajada de bandera son la mayor bajada de bandera son las que le permite al taxista ganar. Así es. Y al revés, analógicamente, antes había este tema que lo podían manejar como el surtidor de gasolina, alteraban los discos del marcador. Hoy en día es digital, entonces digitalmente es difícil, y cuando alguien altera digitalmente el taxímetro, viene la multa y viene la pérdida de la licencia, porque los sistemas de control son mucho más sofisticados. Hoy ya es más fácil, digamos, el control electrónico de los sistemas, y también es mucho más fácil el control de la seguridad en esa materia, porque ya vienen con el GPS, o sea, el vehículo viene armado, listo para hacer este tipo de servicios. Entonces ya no es como en el pasado que teníamos temor al taxímetro. Debemos dejar de tener temor al taxímetro y empezar a formalizarnos, y esto va a generar un orden. Entonces el ciudadano ya sabe que si quiere seguridad no puede tomar un carro que no tenga taxímetro. El taxímetro le va a dar seguridad. Entonces, como en otros países, si vemos haciendo taxi a un carro que no tiene taxímetro, bueno, pues fatalmente tendrá que formalizarse. Y si quiere hacer taxímetro, darle la oportunidad. El mercado lo saca, la sobrepoblación de taxis, el mercado lo va a sacar. Eso es clarísimo. No hay acá, si queremos nosotros, así como en las rutas, por ejemplo, cuando tenemos unidades de transporte masivo como el Metropolitano, yo estoy seguro que las líneas que pasaban al costado del Metropolitano indudablemente van a perder clientes, porque la gente va a preferir un sistema moderno. Y, o sea, en buena más rápido. En buen romance el mercado te saca. Es igualito. Si yo agarro estoy haciendo taxi con un carro muy viejo, y por decirle un tico, ¿ya? Y al costado tengo un carro, un Peugeot o un Mercedes-Benz, por mencionar algo, el mercado me va a sacar porque me voy a pagar igual y me voy a ir en este carro que es a gas y me da la mejor comodidad. Entonces, eso ha ocurrido en ciudades como Bogotá, en ciudades como Río de Janeiro, o Brasilia, o cualquier otra ciudad grande. ¿Por qué? Porque los servicios de estos carros tan liberados de impuestos vienen con facilidad para el transportista, el Estado colabora, inclusive hasta dan factura o boleta. O sea, están hechos de tal suerte que el taxímetro ya es imposible. Y tan hecho que se tiene que controlar cuando uno toma el carro, inmediatamente pone sus datos en el taxímetro y solamente puede manejar 6 horas. Si uno se estrellara a las 6 horas y 1 minuto, inmediatamente le cae
la condena y encima pierde la licencia de conducir y se acabó. Y esa es una de las alternativas general que en otros países ha dado resultado y con éxito. Y con éxito y con seguridad. Y lo mejor de todo, con seguridad. Entonces tenemos un taxista que a la vez es un guía turístico que permite orientar al ciudadano, sea nacional o extranjero, y en realidad es un hombre de confianza. Uno va con toda confianza, llama en la casa, viene, etcétera, ¿no? Y además, en general, deben participar en la seguridad. Por ejemplo, en Bogotá y en Venezuela, yo hablaba con un taxista de Venezuela, que ellos están intercomunicados con la comisaría de su distrito, de su sector. Cualquier cosa de acto delictivo que ve en la calle, inmediatamente informan. Los mismos taxistas tienen equipo de comunicación y la policía inmediatamente acude al lugar, colabora con la seguridad. Y en el Perú pues eso no se ve. Yo he estado allá en Bogotá el año 92, 93, 94 y hasta el 95 he logrado viajar. Y entonces le puedo asegurar de que el taxista es el instrumento más seguro allá. Pese a que en esa época que yo estaba mataban mucho a los taxistas porque lo empleaban como una red de abastecimiento de la droga. Ahí metían, por eso el narcotraficante Rodríguez Gacha, el sucesor del patrón del mal, tenía 4.500 taxis. O sea, había un volumen enorme de taxis que se dedicaban al negocio. Entonces, al margen de eso, pero el servicio era seguro porque cuando uno llamaba de la casa el teléfono salía registrado allá y ya sabíamos qué carro iba a venir, o sea, había qué color de carro, placa, todo sale. Carro, verde, amarillo, rojo, no sé, pero ya los colores estaban identificados, entonces se logró y tal es así que en materia de servicios de taxi no hemos escuchado mayores indicadores de crimen en Colombia, pese a que todo lo que ha vivido Colombia y todo lo que se ha corregido. Entonces, lo que hemos visto en estas grandes capitales, por lo menos tenemos entendido que a través de este tipo de mecanismos se ha permitido un mayor control. O los, digamos, los semáforos inteligentes, que nosotros le llamamos inteligentes, pero ahí está el semáforo inviable, porque ni siquiera desarrollan toda la capacidad por la que hemos contratado. Porque cuando nosotros estamos pasando, ni siquiera deberíamos pagar ya en estas casetas que nos retienen el tránsito en la Panamericana Norte, donde están este tipo de que se pague el peaje, porque ya con el paso que hacemos, ya inmediatamente ya nos tomó la placa y ya sabemos, y nos descuentan a nosotros el peaje. Entonces, este tipo de mecanismos que son sencillísimos, simplemente es activar lo que ya están, hemos comprado ese tipo de servicios, y no sabemos, los llamados semáforos inteligentes tienen todas esas ventajas, pero ¿por qué no los desarrollamos? Porque estamos viendo inaparentes ministros del Interior que hemos tenido que no han sido capaces, inaparentes ministros de Transporte, inoperantes sistemas municipales que no han sido capaces de interactuar. Básicamente eso, el control de los semáforos, la semaforización. Por esa razón es que el control del tránsito en cualquier lugar del mundo lo maneja una policía municipal, no lo maneja la policía nacional que está, no, esa policía municipal que está ahí es la que actúa y en función de los volúmenes con controles remotos abren las calles, no tiene que estar parándose, haciendo todos esos movimientos que de alguna manera distorsionan. Entonces, bueno, estamos hablando de cosas sencillas, pero hechas con inteligencia y son las que nosotros debemos propugnar a llegar a eso. Y no lo ponen en práctica, falta de voluntad política, porque también no hay pues política de Estado, como siempre vamos a decir, cada alcalde que entra con tus gente, nuevamente hace de cero, el otro lo que está bueno lo destruye, lo cambia, viene con otros asesores y entonces esto es el resultado. Lo que hemos visto nosotros, por ejemplo, que a la administración que entró casi un poco más y le hace la revolución cultural, lo borra del mapa y se dedicó a perseguir a su antecesor. En la misma manera, yo siempre hago una analógica comparación, por analogía, como lo que hicieron los caviares con Fujimori. Todos lo fujimorizaron, todo lo castañedarizaron acá. O sea, todo lo malo, Castañeda. Y entonces así no hemos avanzado. Y en realidad Lima había avanzado bastante con Andrade, con todo, pero claro, no iba a solucionar todo, pero tuvimos mejoras en Lima Norte, tuvimos mejoras en el centro de Lima. Obviamente Lima Este ligeramente, pero Lima Sur es una desgracia. Entonces tenemos que actuar en forma equitativa. Y por ejemplo, hasta ahora, fíjese, 4 años, la playa, el malecón de la playa Barlovento, esta que está entre camino al sur, hasta ahí está botado. Sí, igual. O sea, hemos perdido dinero, hemos abandonado, y por el capricho que fue Lima Sur la que puso el primer hito de revocatoria a la señora Villarán, y bueno, ahí están las consecuencias. O sea, hemos tratado como si fuera territorio enemigo a Lima Sur, y eso no puede ser. Y por esa razón, entonces, el problema de la inseguridad tiene relación una cosa con otra. Por ejemplo, irse un taxi pues a la zona de Lima Sur es
terrible. Congestión vehicular, pero Es imposible. pésimo. Venirse a Lima, venirse por ejemplo acá, son 2 horas. Así es. Entonces yo vengo de la altura del Pentagonito, me he tenido que hacer un desliz por ahí, hasta acá, 2 horas. 2 horas. Y eso que digamos... que no es hora punta. Que no es hora punta, porque he venido a partir de las 8:30, a las 8:45 he salido. Imagínense, he llegado acá 11 y 4 de la mañana. Entonces, Los grandes especialistas en general dicen que uno de los factores o una de las causas es la congestión vehicular en un país, el desorden del tráfico en un país. Eso es una de las causas de que aumente también la delincuencia. Y eso en el Perú pues no lo quieren tomar importancia tanto el ministro de Transportes y tampoco los alcaldes. Mire, Lima ya es una ciudad, por el número de habitantes que tiene, más de 10 millones de habitantes, necesita de transportes mayúsculos, de transportes masivos, tipo metro subterráneo, tipo sistema del tren eléctrico, metropolitano, lo que fuera. Es una ciudad tan mal configurada porque hemos crecido desordenadamente, es una ciudad estrecha. Entonces no tenemos facilidad para transitar por abajo, o sea, o es por arriba o es subterráneo, pero no podemos, digamos, transitar con el incremento de más de 100.000 vehículos que ingresan al servicio anualmente. Entonces es imposible que Lima pueda desplazarse uno de forma normal. ¿Y eso qué permite? Justamente permite el asalto, permite la monra, permite los bujiazos y más. El ladrón roba y sale caminando por la salida. O sea, en las salidas a las vías, el caso vía expresa de Javier Prado, vía expresa de del Puente Benavides, ahí los robos aumentan, hora punta. Mire, increíblemente, yo le digo, me desplazo por necesidad de evaluar el tema en Benavides con la vía expresa, con la evitamiento. ¿Qué ocurre ahí? Que usted está subiendo al carro con un maletín, inmediatamente le están jalando. Así es. O sea, usted tiene que subir pateando para que la gente se vaya. Y no sé si será complicidad de estos jóvenes que están los boleteros, o es que tampoco tienen de qué manera defenderse, pues, porque ya saben que son delincuentes. Entonces, esto está ocurriendo en Lima. Dicen que han puesto 2 policías por puente, pero los policías están arriba. ¿Y policía femenino qué va a hacer ahí? Yo no los entiendo. O sea, el policía debe ser una persona que impregne autoridad, pero si yo veo una persona femenina hablando por teléfono, tampoco es así. O sea, el personal femenino tiene una función. Por la naturaleza de su género, está en determinadas funciones, pero yo no lo voy a mandar a primera línea, pues. Eso es las cosas que no son útiles para este tipo de cosas. Mándelo si quiere a recibir las demandas en la comisaría, pero no para que estén en la calle cumpliendo una labor tanto como preventiva, y al momento debe pasar a la ofensiva. ¿Estará en capacidad de hacerlo? No está preparado. Entonces, pues y aparte es con una realidad. el tiempo es imposible, pues, y aparte con el irrespeto que se le tiene a la policía acá, es peor. Por eso en estas cosas tenemos que sentarnos bien. Y mire, lo que estamos conversando aquí en este momento lo hemos conversado también con expertos en este tema, en el tema de las tesis doctorales, y estamos viendo que coinciden en todo lo que hablamos. Así es. También propugnan eso, y son algunos son hasta oficiales de la policía general. Ahí un amigo general de la policía me decía, oiga, que a mí me han abierto los ojos la forma como hacer las cosas, que no la veía ni en mi institución, y acá con esto vamos a traer, ojalá este señor pueda ser llamado también para efectos de que controle, porque ya tiene un panorama mayor para poder actuar. Entonces, lo que aquí estamos viendo, que hay muchas cosas que sí son netamente de hacer las cosas, que se pueden hacer con disposiciones o con medida o con gestión, pero muy aparte de eso, estamos mirando pues que en este momento no tenemos gente, y ¿cuántas veces hemos planteado que la necesidad de los efectivos que están difíciles de completar acá se puedan hacer a través de asumir como fuerzas auxiliares a la seguridad privada y al serenado, y no le da la gana? Y yo no entiendo, no le da la gana sabiendo que les falta. Un país como el nuestro, con 55.000 policías, en el mejor de los casos 50.000 diarios, es imposible. Para todo el Perú. Para todo el Perú. Y eso. 50.000, y de ahí deduzcamos la protección, la seguridad, los casos médicos, médicos, con la tía, la mamá, el hermano, y todo ese conjunto de elementos de seguridad que están en los instrumentos del Estado. O sea, realmente este país está en manos del delito. No nos abastecemos. Bueno, generamos un brevísimo corte comercial y retornamos con su programa Hablemos de Seguridad.
Ullina es un producto 100% peruano que desarrolla una plataforma multimedia para radio, televisión y transmisión de todo tipo de eventos en vivo por internet. Pueden visualizarse en smartphones, tablets, ordenadores, Smart TV, consolas de videojuegos, set-top box y mucho más. Nuestro servicio de transmisión de radio, televisión y eventos en vivo es un servicio profesional y único en el Perú y en todo el mundo. Sin inversiones costosas, podrás empezar a transmitir una señal de radio, televisión, eventos en vivo las 24 horas del día, 365 días del año y disponibles a nivel mundial. Nuestros servicios y productos son streaming, e-learning y videoconferencia. Y por supuesto, nuestro sincero compromiso en ofrecerle un servicio de excelencia y calidad que vaya acorde con su necesidad como organización de mayor éxito. Ullina, tecnología diferente. Contáctenos. Continuamos en su programa, hablemos de seguridad. Bueno, el tiempo es corto en la televisión general, simplemente algunas recomendaciones cortos, finales para todos los televidentes del Perú y del mundo. Bueno, mire, estamos próximos a las fiestas navideñas y una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar es los robos medianos que pueden ocurrir tanto en la calle como en nuestras viviendas. Entonces, cuando nosotros por eso decíamos que el gobierno debería ya comenzar a prever todo lo estrictamente indispensable para empezar a entregar el aguinaldo de repente a la primera semana de diciembre, de dar suerte que no tengamos esos apretones de última hora de que los millones de ciudadanos que pertenecemos a la administración pública tengamos pues a última hora que recoger la plata para ir a comprar. ¿Y por qué no las empresas privadas también? El aguinaldo que tienen que entregar, entréguenlo con tiempo. Todo este tema de aguinaldos, entréguenlo con oportunidad para efectos de que los ciudadanos o todos los que trabajamos, los trabajadores del Perú de una manera general, con oportunidad puedan comprar sus cosas, puedan recoger sus pavos, puedan recoger todo lo que le puedan entregar. ¿Por qué es eso? Porque esa de alguna manera va a permitir que no se congestione tanto las rutas ni se congestionen los centros comerciales que pululan ahí todos los bandidos para poder apropiarse de los descuidos que cada uno de las señoras o los padres de familia tenga que cometer. Y para evitar momentos desagradables, pues háganlo con tiempo y aquí los empresarios, aquí el Estado, el Ejecutivo, el Ministro de Economía debe preocuparse de hacer los desembolsos oportunos y que la suerte de que la persona reciba sus aguinaldos con oportunidad. Y por qué no también que en esta materia también recomendamos que toda vez que vayan a comprar, vayan acompañados, reiteramos, no vayan solos, pues, ni vayan en grupo, vayan 2 o 3 de personas y con eso se aseguran de que, bueno, nadie los pueda por ahí asaltar, ¿no? O quitar las cosas, porque en realidad lo que hacen es quitarle y arrebatarlo, su paquete, los arrebatos. Uno cuida, pues, aunque sea 1 o 2 paquetes, pero después de mancha se le llevan las cosas, ¿no? General, muchísimas gracias por su participación en su programa Hablemos de Seguridad. Gracias una vez más por venir al programa y siempre, pues, nosotros, el programa de Hablemos de Seguridad está abierto a sus órdenes. Muchas gracias y una vez más, gustoso de compartir este espacio y deseando siempre lo mejor para los ciudadanos de Lima, ¿no? Muchas gracias. Bueno, mis amigos televidentes del Perú y del mundo, pues estuvo con nosotros el general Wilson Barrantes Mendoza. Nosotros ya estamos enlazados en vivo, en directo con el partido del torneo local peruano, lo que es Sport Huancayo con los Caimanes. En vivo, en directo, usted va a sintonizar por Onda Digital, Televisión del Perú para el mundo. Nosotros el día de mañana regresamos pues con su programa Hablemos de Seguridad, como siempre con notas nacionales, internacionales. Conmigo hasta el día de mañana, permiso. 3 minutos con 20. Aquí está Martinuzzi. 0-0.